Queremos darles a todos ustedes una bienvenida a nuestra reunión de fin de semana. Seguro que vamos a disfrutar de todo lo que se ha preparado para todos nosotros. Para empezar, si les parece bien, vamos a entonar juntos una canción de alabanza a Jehová. Va a ser la canción 129, titulada Servimos con aguante, basado en Mateo 24, 13. Un día más tenemos la oportunidad de beneficiarnos, de aprender lo que enseña la Biblia. Vamos a tener la oportunidad también de adorar a nuestro Dios Jehová. Empezaremos hoy la reunión con un discurso bíblico titulado Aguantemos la persecución. Lo presentará nuestro hermano Óscar Martínez. Hermano Martínez, tienes toda nuestra atención. Tal vez alguien se pregunte, ¿vamos a dedicar 30 minutos a hablar del tema de la persecución? ¿No sería más interesante, en medio de la situación actual en la que estamos viviendo, hablar de algo que fuese más animador y que no nos comunique tristeza, como es la persecución? Pues desde luego no vamos a hablar de la persecución porque queramos entristecer a nadie, no tenemos ningún interés morboso en hablar de la persecución, ni muchísimo menos. Es evidente que nos duele
que hermanos y hermanas nuestros sean perseguidos, algunos de ellos en Rusia, estén ahora tras las rejas o en otros lugares. Vamos a hablar de la persecución para animarnos. Vamos a hablar de la persecución porque queremos verla desde la debida perspectiva. No queremos estar asustados, temerosos, pensando, ¿persecución? ¡Guau! Si viene en el futuro, ¿podré aguantar yo la persecución? Y ser presa del temor, del pánico. Ese sería un extremo. No queremos eso. Pero tampoco queremos ser demasiado ingenuos y pensar, bueno, si viene persecución en el futuro no hay problema. Yo soy un siervo de Jehová, seguro que Él me ayudará y saldré victorioso. Pues para no tener ninguno de esos dos puntos de vista, sino un punto de vista equilibrado en cuanto a la persecución, es que vamos a hablar de este tema, para animarnos y sobre todo para prepararnos para pruebas que puedan venir en el futuro. Vamos a contestar en el discurso 4 preguntas. La primera, ¿debemos esperar persecución? La segunda, ¿qué formas puede adoptar la persecución? Tercera, ¿qué ejemplos nos ayudarán a aguantar? Y cuarta, muy importante, ¿cómo prepararnos para la persecución? Primera pregunta, ¿debemos esperar persecución? Respuesta obvia, debemos esperarla. El apóstol Pablo, cuando escribió a Timoteo en el capítulo 3 y en el versículo 12, lo dijo de una manera absolutamente clara. Leemos ahí, en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12, de hecho, todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús, también serán perseguidos. No se habla de un grupo. El apóstol Pablo dijo bajo inspiración que todos los que desean vivir una vida devota, todos los que desean servir a Jehová, van a ser perseguidos. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, recordamos la respuesta que dio a los apóstoles cuando le dijeron, ¿y qué habrá para nosotros? Hemos dejado todo. Y Jesús, de manera muy animosa, les dijo, no se preocupen, recibirán 100 veces más casas, padres, madres, hermanos, y también dijo, persecuciones. Así que en el pack del servicio a Jehová iba eso. Muchas bendiciones, muchas cosas buenas, pero también persecución. Así que, ¿debemos esperar que el siervo de Jehová se enfrentará a problemas? Sí. De la misma manera que recibimos bendiciones por servir a Jehová muy, muy abundantes, también nos enfrentaremos a dificultades. Segunda pregunta, ¿qué formas puede adoptar la persecución? A veces cuando hablamos de la persecución, la mente se nos va a alguien tras unas rejas. Un hermano o una hermana que, como consecuencia de la neutralidad o algo parecido, está un largo periodo de tiempo en prisión. Y es verdad que ese es un tipo de persecución, pero no es el único. Con esta expresión persecución aludimos a muchas más cosas que simplemente eso. Y bien pudiera ser que en nuestro caso concreto pues no nos enfrentemos a ese tipo de persecución. Pero como hemos leído en la segunda carta de Pablo a Timoteo, a algún tipo de persecución seguro que nos vamos a enfrentar. Hablemos de varios tipos de persecución. Uno de ellos, abuso verbal, burlas e insultos. Ese es un tipo de persecución. En algunos casos esto viene de personas que están muy cerca de uno, lo que hace este tipo de persecución especialmente complicada. Jesús habló de este tipo de persecución. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en los versículos 34 al 36, Jesús indicó que tal tipo de persecución se daría incluso en el seno de la propia familia. Leemos ahí en Mateo capítulo 10, en los versículos 34 al 36, lo siguiente. Jesús dijo, no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a causar división. El hijo estará contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Así es, los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Así Jesús aludió aquí a un tipo de persecución delicada, muy delicada, porque no vendría de personas ajenas a uno. A veces pudiéramos ser objeto de
burla o de mofa de parte de personas que no sirven a Jehová. Y por un momento pudiera afectarnos habla hiriente, insultos, abuso, pero viene de alguien que no conocemos. Es una persona con la que quizá no volvamos a tener contacto, pero la persecución de la que Jesús habló aquí viene de personas que están al lado de uno, personas a las que uno quiere, el cónyuge, los hijos, los padres. Este tipo de persecución sería un tipo de persecución especialmente difícil de aguantar y a menudo se extiende también en el tiempo. No es un tipo de persecución puntual en un momento concreto, sino que tal vez puede extenderse por meses, años o incluso décadas. Eso nos hace pensar con mucho aprecio, ¿verdad?, en nuestras congregaciones, en hermanos y sobre todo hermanas que enfrentan este tipo de persecución, que han servido a Jehová fielmente durante años, durante décadas, criando solos o solas a sus hijos y haciendo lo que es correcto en medio de este tipo de persecución. Otro tipo de persecución, dificultades económicas. Alguien, un siervo de Jehová, pudiera experimentar dificultades económicas como resultado de proscripciones gubernamentales. Lo estamos viendo con nuestros hermanos en Rusia, ¿verdad? Aparte de otros problemas a los que se enfrentan también problemas económicos, porque como consecuencia de decisiones judiciales, sus cuentas, sus bienes están siendo afectados. En algunos casos, sencillamente, ni pueden disponer de ellos. ¿Sería un tipo de persecución? Sí. ¿Fácil de aguantar? No. Uno pudiera amargarse, pensar, ¿cómo es posible? Esto es algo que yo he conseguido de manera honrada, con esfuerzo, durante mucho tiempo, y ahora lo estoy perdiendo. Siervos de Jehová del pasado han experimentado esto también. Como consecuencia de la persecución, han experimentado graves dificultades económicas. El apóstol Pablo, cuando escribió a los cristianos de Corinto, en su primera carta, en el capítulo 4 y en los versículos 11 al 13, aludió a esto. Leemos aquí, en 1 Corintios, capítulo 4, en los versículos 11 al 13. Pablo habla de él y de sus compañeros cristianos y dice: hasta este momento seguimos pasando hambre y sed, no tenemos suficiente ropa, somos golpeados, estamos sin hogar y trabajamos duro con nuestras propias manos. Cuando nos insultan, bendecimos. Cuando nos persiguen, aguantamos con paciencia. Cuando nos calumnian, respondemos de manera apacible. Hasta ahora para la gente somos la basura del mundo, el desecho de todas las cosas. Con un lenguaje muy franco, el apóstol Pablo indica lo que habían experimentado él y sus compañeros. Habían sufrido terribles privaciones, dificultades económicas, ausencia de lo más básico, un tipo de persecución, pero habían aguantado. No habían tirado la toalla como consecuencia de eso. Lo que nos hace pensar también en cuánto apego tenemos a las cosas materiales. Si viniese persecución, tal vez las cosas que tenemos en sentido material, legítimas, que hemos conseguido, pudieran desaparecer. Y no querríamos que nuestro servicio a Jehová se resintiese como resultado de eso. Un tercer aspecto que pudiera adoptar la persecución, sufrimiento físico. ¿Pudiera incluir la persecución sufrimiento físico? Sí, lo ha incluido. En el caso de muchos de nuestros hermanos, tristemente. Y Jesús indicó que ocurriría, no es una suposición. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21 y en el versículo 12, Jesús dijo: pero antes de que sucedan todas estas cosas, a ustedes los arrestarán y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y los meterán en prisión. Y por causa de mi nombre van a ser llevados ante reyes y gobernadores. Así, Jesús dejó claro que la persecución en ocasiones incluiría también daño físico. Implicaría tal vez que a uno le golpeasen, que lo llevasen, en aquel caso, a las sinagogas, a una prisión y ser maltratado. ¿Habría que preocuparse en exceso de eso? Algunos siervos de Jehová han pensado, ¿y si yo en el futuro experimento ese tipo de persecución? Tal vez soy una persona de constitución débil, física o emocionalmente, o ambas cosas.
¿Y podré aguantar ese tipo de persecución? Peor. ¿Qué hay si ese tipo de daño físico se infligiese a mi cónyuge o a mis hijos? ¿Podría aguantar yo tal tipo de persecución? La Atalaya hizo un comentario muy interesante hace unos años. Comentó: no es prudente desarrollar temores mórbidos, siniestros en cuanto a pruebas futuras y pensar largamente en ellas. Tampoco es sensato atormentarse con pensamientos acerca de las cosas perversas que el enemigo pudiera hacerle al pueblo de Dios algún día. Más bien, el cristiano demuestra su lealtad cada día. La oposición que los apóstoles aguantaron no fue simplemente persecución de naturaleza violenta. Qué frase más sabia, ¿verdad? Nos anima a no darle demasiadas vueltas al tema. ¿Pudiéramos experimentar en el futuro persecución que incluyese daño físico? Pues tal vez sí, pero como dice el comentario final, algunos de los apóstoles parece que no aguantaron persecución directa de manera violenta. No sabemos si enfrentaremos eso en el futuro. Por tanto, pensar en lo que pudiera ocurrir no va a traernos ánimo, ¿verdad? Sencillamente confiamos en Jehová y si ese tipo de persecución llega, seguro que contaremos con su ayuda. Pues no hemos abarcado todos los tipos de persecución, pero estos tres que hemos abarcado, que aparecen en el bosquejo, nos ayudan a ver que la persecución puede adoptar diferentes formas y que algunas de ellas pueden ser especialmente difíciles de aguantar. Por ejemplo, la primera que comentábamos, en el caso de jóvenes en la escuela, el ser objeto de abuso verbal día tras día en un entorno que no pueden cambiar, pues lo tienen hoy, lo tendrán mañana y tal vez lo tendrán por un buen número de años. Aguantar en esos casos demuestra que uno quiere hacer lo que dice Jehová. Tercera pregunta: ¿qué ejemplos nos ayudarán a aguantar? Los ejemplos siempre son motivadores, ¿verdad? Ver que alguien ha aguantado nos anima a nosotros a aguantar. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres fieles que se enfrentaron a terrible persecución y aguantaron. La carta a los Hebreos, por ejemplo, el capítulo 11, se alista una gran cantidad de hombres y mujeres de fe fuerte que aguantaron. Y Pablo comenta algo interesante en ese capítulo, después de haber hablado de un buen número de ellos, ejemplos a imitar, espejos en los que mirarnos. Pablo dijo en Hebreos capítulo 11, en los versículos 35 al 38, esto: hubo mujeres que recuperaron a sus familiares muertos mediante la resurrección, pero otros hombres fueron torturados porque se negaron a quedar libres por medio de algún rescate a fin de obtener una resurrección mejor. Así es, otros sufrieron la prueba de burlas y latigazos, e incluso más que eso, de cadenas y prisiones. Fueron apedreados, puestos a prueba, aserrados en dos y asesinados a espada. Anduvieron de aquí para allá vestidos con pieles de oveja y pieles de cabra, pasando necesidad, sufriendo dificultades y siendo maltratados, y el mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos, montañas, cuevas y cavernas de la tierra. Pues a algunos de los que se habla aquí les podemos poner nombre, ¿verdad? Algunos se mencionan en el capítulo y otros no, pero sabemos que experimentaron este tipo de persecución. ¿Por qué es animador que eso esté en la Biblia? Pues es animador porque las personas que mostraron este tipo de fe fuerte que nos inspira eran personas como nosotros. Cuando leemos en la Biblia vemos que eran criaturas endebles, que tenían luces y sombras, como tenemos todos nosotros, virtudes y cosas en las que mejorar, y eso nos anima mucho. Porque si los ejemplos de la Biblia fuesen de superhombres o supermujeres, tendrían el efecto contrario, nos desanimarían. Leeríamos en la Biblia y pensaríamos, claro, pues ellos pudieron aguantar, pero yo no tengo ni de lejos su talla espiritual, yo sucumbiría ante la persecución. No, eran personas como nosotros. No obstante, con su esfuerzo y con la ayuda de Jehová, salieron adelante. Y lo que hemos leído en los versículos 35 al 38 es impresionante. Fueron pruebas sumamente severas, duras, pero con la ayuda de Jehová y su fe salieron victoriosos. Además de los ejemplos del pasado, tenemos ejemplos en la actualidad que nos inspiran.
Vaya que sí. En nuestras publicaciones encontramos docenas de biografías de hermanos y hermanas que han mostrado su fidelidad a Jehová ante la persecución. En el siglo XX, por ejemplo, muchas ideologías trataron de suprimir al pueblo de Dios de la tierra, el nazismo, el fascismo, el comunismo, pero no lo lograron. Nuestros hermanos en esa época escribieron una página hermosa de fidelidad y aguante ante la persecución. Un grupo del que podemos hablar de manera colectiva, brevemente, hemos hablado muchas veces, pero su ejemplo cuando lo meditamos realmente fue impresionante. Nuestros hermanos en la época de la Alemania nazi. Es verdad que es un ejemplo recurrente, hablamos muchas veces de ellos, pero cuando ponemos en contexto lo que nuestros hermanos vivieron y su fidelidad, nos impresiona. Pongamos un poco de contexto. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. En 1918 se firmó el Tratado de Versalles, que como todos los tratados que hace el vencedor, castiga al vencido. Los años 20 y 30 del siglo pasado en Alemania fueron una época muy, muy difícil. Un país que había sido rico, próspero en sentido material, estaba literalmente hundido. Había una enorme depresión colectiva. Pero parece que todo cambia. Aparece un líder que dice que devolverá otra vez el orgullo al pueblo alemán y que todo volverá a ir estupendamente bien. Y parece que es verdad. Las cosas van cambiando. La gente empieza a aceptar esa ideología. No solamente el pueblo llano, sino también las personas cultas. Ven que ahí está la solución a los problemas, que otra vez vamos a salir adelante. En medio de ese contexto, con una abrumadora aprobación hacia ese tipo de ideología, encontramos a un pequeñito grupo de unos pocos miles de testigos de Jehová que no aceptan seguir la corriente. ¿Nos imaginamos lo que eso supuso en las fábricas, los niños en la escuela, cuando todo el mundo hacía el saludo de Heil Hitler, apoyaban el gobierno y un grupo de niños solitos, en algunas clases tal vez uno solo, tenía que enfrentarse a eso? Eso supuso una enorme dificultad para nuestros hermanos. Pero nuestros hermanos se enfrentaron a eso. Es interesante lo que alguien imparcial, la doctora Christine King, profesora en una universidad de Inglaterra, dijo con relación a nuestros hermanos en esa época, y es bonito oírlo de labios de alguien que no es parte de nuestra organización. Ella comentó: 10.000 testigos fueron encarcelados en Alemania y en conjunto recibieron sentencias que ascendían a 20.000 años. De cada 2 testigos alemanes, 1 fue encarcelado. De cada 4, un testigo de Jehová perdió la vida. Pero ella dice: la mayor parte de los grupos religiosos, comenta ella, parafraseando un poco lo que dijo, se doblegaron ante el nazismo. Pero ella dice: únicamente contra los testigos de Jehová el gobierno fracasó, pues aunque habían matado a miles de ellos, la obra de predicar siguió adelante. Y en mayo de 1945 el movimiento de los testigos de Jehová todavía estaba vivo, mientras que el socialismo nacional había desaparecido. La cantidad de testigos había aumentado y ellos no habían transigido. Y muy bonito acaba ella diciendo: habían peleado con éxito una batalla más en la guerra de Jehová Dios. Y dicho por alguien que no tiene una relación estrecha con él, suena mejor. Pues un buen ejemplo. Pudiéramos citar, aparte de nuestros hermanos en Alemania, docenas de ejemplos que ilustran lo mismo, que el pueblo de Dios, de manera individual o colectiva, cuando se ha enfrentado a la persecución, le ha hecho frente y ha salido victorioso. Y cuarta pregunta: ¿cómo prepararnos para la persecución? 2 ideas. La primera: para que uno esté listo para la persecución, tiene que tener claro por qué se le persigue, ¿verdad? Si uno está en prisión y tiene dudas de por qué estoy yo aquí, por qué aguantar, por qué ser fiel, pues el camino sencillo es ceder e irse a su casa. Si uno
prevé que pudiera enfrentarse a una prueba, tiene que pensar, ¿tengo claro por qué se me persigue? ¿Tengo claro por qué aguantar? No es solo un asunto de una convicción personal, es mucho más que eso. Cosas que uno quiere tener claro. Satanás, el diablo, es el verdadero instigador de la persecución. Hay cuestiones importantes envueltas. Uno, la soberanía de Jehová. Esa es una cuestión implicada cuando uno se le persigue. El diablo ha indicado que Jehová ejerce mal su soberanía. La persecución también se produce por el nombre de Jesús, es decir, por su posición como rey del reino establecido. Así, uno está en prisión porque es neutral, porque apoya el reino de Dios y por tanto no puede apoyar otro tipo de gobiernos o de impulsos humanos para arreglar las cosas porque uno ya es súbdito del reino. Uno tiene claro también, muy importante, que hay una cuestión ante todo el universo que Satanás hizo plantear, lo ha planteado muchas veces, notoriamente en los días de Job, a él y por extensión a todos nosotros. Servimos a Jehová cuando todo va bien. Cuando hay dificultades, cambiamos de punto de vista. Eso se le dijo a Job y eso se le dice a la persona que está siendo perseguida. Cuando él se mantiene firme y fiel, está dándole argumentos a Jehová para que le pueda indicar al diablo, falso, mentira. He aquí un siervo mío que está aguantando persecución, no porque sea sencillo en absoluto, sino porque quiere hacer lo que es correcto. Pues tener presente eso nos ayudará. Ayudará a que tengamos las ideas claras. También nos ayudará el saber que las pruebas y la persecución son de naturaleza temporal. Lo cantábamos en la canción al comienzo. Hay unas palabras muy bonitas en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en los versículos 17 al 18. Cuando uno está inmerso en una prueba a la que tal vez no le ve fin, no hay una fecha concreta en la que parece que va a terminar, es bueno recordar esto. Segunda a los Corintios 4, 17 y 18 dice: porque aunque las dificultades son momentáneas y livianas, producen en nosotros una gloria de una grandeza cada vez más extraordinaria, una gloria eterna, mientras mantenemos la vista fija en las cosas que no se ven y no en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué idea más bonita, ¿verdad? Las pruebas son temporales, duran un tiempo, igual que comienzan, terminan. ¿Cuándo? Cuando Jehová estime conveniente, qué es lo que está en armonía con su voluntad, etc. Pero las pruebas terminarán. Y una idea más con relación a prepararnos para la persecución. Pongamos un ejemplo. Suponte que estás ante un doctor que te dice que tienes un problema serio de salud. No compromete tu vida, pero no es algo simple. Tienes que someterte a una seria intervención quirúrgica. Dentro de un par de meses te programan una cirugía compleja. Bueno, y ahora el doctor te dice, mire, en el tiempo que media entre esta cita y el día de la intervención quirúrgica, le he escrito algunas cosas que usted tiene que hacer. Hay cosas de las que tiene que abstenerse. Tiene que seguir una dieta rigurosa, tiene que descansar más de lo habitual, tiene que hacer ejercicio, tomar cierto tratamiento y ciertos suplementos para que cuando usted llegue al quirófano llegue en la mejor situación posible. Pueda enfrentar la intervención, el posoperatorio y recuperarse. Soy optimista en cuanto a lo que a usted le va a ocurrir. 1 hora se va a su casa. ¿Le llamará el doctor cada noche para preguntarle? Le llamará y le dirá, ¿cómo ha ido el día? ¿Has hecho ejercicio? ¿Has tomado los medicamentos? ¿Has seguido mis instrucciones? No va a haber tal llamada. El doctor nunca nos va a llamar, a menos que sea un amigo nuestro que tenga un interés muy cercano, pero los 2 meses transcurrirán y uno se presentará para la intervención quirúrgica. ¿Qué hay si uno ha hecho caso omiso a todas las instrucciones? Pues eso pudiera comprometer hasta la vida de uno, o por lo menos complicar la cirugía, el posoperatorio y la recuperación. Usamos eso como ejemplo con relación a la persecución.
¿Cuándo nos vamos a enfrentar a persecución? No lo sabemos. ¿Pudiera ser hoy? Sí, pudiera ser hoy. O mañana, o el mes que viene. Pero en algún momento nos vamos a enfrentar a persecución. La idea es, ¿nos estamos preparando para afrontar la persecución? Cosas que querríamos hacer de manera habitual, cual si fuese el consejo del doctor del ejemplo. Tenemos buenos hábitos de lectura y estudio de la palabra de Dios, de manera que aún solos y privados de cualquier aparato o publicación, tuviésemos muchas cosas espirituales en la mente. Tenemos buenos hábitos de oración, una estrecha relación con Jehová. ¿Cuánto nos ayudaría eso, verdad? Porque los muros de una prisión o el aislamiento más profundo no impiden la comunicación con el Dios Todopoderoso. Es interesante lo que comentó el hermano Stanley Jones, que pasó 7 años en prisión en la China comunista solo. No vio a ningún hermano nunca en esos 7 años. Dice que lo más cerca que vio a un hermano fue en la lejanía. No habló con ningún hermano durante esos 7 años. Cuando salió de prisión, alguien le preguntó cómo uno puede subsistir espiritualmente en unas condiciones tan extremas. Y él dijo algo muy bonito. No tenemos ninguna fuerza interior, o leo la frase anterior mejor. Los testigos de Jehová tenemos un alimento espiritual dentro de nosotros que nos nutre y podemos permanecer firmes en la fe. Por supuesto, dijo él, primero tenemos que estudiar. No tenemos ninguna fuerza interior si no estudiamos. Dijo al auditorio que le estaba escuchando, lo que ustedes tienen que hacer es seguir estudiando la Biblia, no falten a ninguna reunión, edifíquense individualmente y luego, cuando venga la dificultad, si les sobreviene, podrán permanecer firmes. Qué buen consejo, ¿verdad? El hermano Korchnev, o algo así, que aparece en JW, de Rusia, dice lo mismo. La verdad es que la persecución, dice él, en sí misma no te convierte en mejor persona. Dice, saca lo que ya tenías dentro. Qué frase más sabia, ¿verdad? Si tenemos la costumbre de orar, estudiar la Biblia, asistir a las reuniones, nuestra fe siempre estará fuerte. No hay que esperar a que pase algo drástico para fortalecer nuestra amistad con Jehová. Debemos empezar ya. Y el hermano Logunov dice algo parecido con un ejemplo muy bueno. Él dice, después de decir algo similar al hermano anterior, dice, es como lo que le ocurre a una espada. Para que una espada no se rompa en la batalla, primero hay que templarla. Así se endurece. Cuando un soldado tiene una espada resistente, se siente mucho más seguro. Por eso, si nos acostumbramos ahora a obedecer a Jehová en todo, es más probable que seamos fieles cuando se nos persiga. Pues, desde luego, buen consejo, ¿verdad? El que encontramos o el que escuchamos de parte de estos hermanos. Pues sí, no querríamos tener una actitud excesivamente ingenua, pensando, yo no creo que me enfrente a persecución. Vivo en un lugar donde todo está bien, un país democrático, tenemos libertad, derechos, no parece que nos enfrentaremos a persecución. ¿Quién sabe? El ataque de Gog de Magog abarcará toda la Tierra y en el planeta vivimos todos. ¿Pero qué ocurrirá antes? Pues no lo sabemos. La idea es que ahora nos estemos preparando para lo que pudiera ocurrir en el futuro. En resumen, ¿debemos esperar persecución? Sí, está en el guión. Seguro que junto con las bendiciones también vamos a experimentar esto. Formas que puede adoptar la persecución, pues las que nos vienen a la mente rápidamente y otras también que hemos comentado. ¿Qué ejemplos nos ayudan a aguantar? Pues los ejemplos que aparecen en la Biblia y muchos ejemplos, incluso cercanos, ¿verdad?, en nuestro país y en otros, que nos inspiran, son de hermanos y hermanas como nosotros, frágiles, pero que con la ayuda de Jehová han podido aguantar. ¿Y cómo prepararnos para la persecución? Pues desde luego queremos ahora tener buenos hábitos de estudio, lectura, oración, estar muy cerca de nuestros hermanos y entonces eso nos preparará. ¿Para qué tipo de persecución? No sabemos. Contaremos con la ayuda de Jehová para ello. En resumen, sigamos haciendo nuestra parte. Si nosotros hacemos eso, no hay la más mínima duda de que Jehová hará la suya. Cuando vengan problemas del tipo que sea,
seguro que podremos aguantar la persecución. Pues hermano Martínez, queremos darte muchas gracias por tu discurso, por ayudarnos a tener un punto de vista equilibrado sobre la persecución y también a estar seguros de que con la ayuda de Jehová tendremos éxito cuando ésta se presente. Lo invitamos ahora a quedarse a nuestra segunda parte de esta reunión de fin de semana. Vamos a analizar juntos un artículo de la revista La Atalaya. En esta ocasión estará a cargo de nuestro hermano Andrés Mayor. Pues bien, entramos en la segunda parte de nuestra reunión, el estudio de la revista La Atalaya. Lo haremos en esta ocasión entonando juntos la canción número 44, canción que está basada en el Salmo 4, versículo 1, y se titula Una súplica ferviente, canción 44. Pues el artículo que analizaremos a continuación es el artículo de estudio número 41. Su título es Servimos al Dios que es rico en misericordia. Y el texto que sostiene esa declaración temática es el Salmo 145, versículo 9, que dice: Jehová es bueno con todos, y su misericordia se ve por todas partes. Creo que todos concordamos en que la misericordia es una de las cualidades más atractivas de Jehová. Es también una de las que más agradecemos. Pues el título dice: Jehová no solo es misericordioso, es rico en misericordia. ¿Por qué es misericordioso Jehová? ¿Y cómo demuestra su misericordia? Una de las ocasiones, una de las maneras en las que se puede mostrar misericordia es perdonando un error cometido. En esos casos, la misericordia siempre va acompañada de alegría. Para quien perdona, para quien recibe perdón, alegría. Pero ¿qué hay de otras situaciones? Como por ejemplo cuando se decide expulsar a alguien de la congregación y dejar de tratarlo como un hermano. ¿Es misericordiosa esa medida?
¿Cómo podemos imitar a Jehová al mostrar misericordia? Pues veremos esto a lo largo de este precioso artículo de estudio. De antemano, muchas gracias a todos por vuestros comentarios, fruto de vuestra preparación. Será un placer escuchar esos comentarios. Y tenemos como lector para hoy a nuestro hermano Benjamín Tey, a quien pedimos que, por favor, si es tan amable, leemos el primer párrafo. Cuando pensamos en una persona misericordiosa, quizás nos imaginemos a alguien que es amable, compasivo y generoso. Puede que nos venga a la mente el buen samaritano de la parábola de Jesús. Este extranjero trató con compasión a un judío que cayó en manos de unos ladrones. El samaritano se conmovió profundamente por el judío y el amor lo movió a encargarse de que lo atendieran. Esta parábola destaca una hermosa cualidad de nuestro Dios, una faceta de su amor que nos muestra todos los días y de muchas maneras, la misericordia. Pues la primera pregunta, ¿qué es probable que nos venga a la mente cuando pensamos en una persona misericordiosa? Hermana Fiol, por favor. Pues puede que pensemos en una persona amable, compasiva y generosa, parecida a esta persona de la que habló Jesús en su parábola del buen samaritano. Excelente, gracias. Hermano Divaga. Y es interesante cómo el diccionario define la misericordia como la virtud de compadecerse de los sufrimientos ajenos. Y eso es lo que hace Jehová diariamente, ¿no? Entonces, en esta parábola pues destaca una hermosa cualidad de Dios, cómo Él diariamente se compadece y demuestra su amor todos los días de diferentes maneras. Estupendo. Hermana López. Sí, de hecho en esta parábola se muestran detalles muy bonitos, detalles prácticos que hizo este buen samaritano. Cuando se encontró a esta persona, a este judío malherido, vendó sus heridas, lo montó en su animal, se le llevó a una posada, lo cuidó. Incluso dice que al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño de la posada y le encargó que cuidara de él y que si eso suponía más gastos de lo que él le había dado, al volver, pues él se lo daría ese dinero, ¿no? Así que mostró esa cualidad de forma práctica. Sin duda, muy bien. Muchísimas gracias. Estupendo, pues pasamos al párrafo 2, por favor. La misericordia también se puede demostrar al no castigar a una persona cuando hay base para hacerlo. Jehová ha sido muy misericordioso con nosotros en este sentido, pues el escritor de un salmo dijo: «No nos ha tratado de acuerdo con nuestros pecados». Sin embargo, hay ocasiones en las que Jehová tiene que disciplinar con firmeza a alguien que ha pecado. Pues ¿de qué otra manera se demuestra la misericordia? Hermana Islas. Bueno, cuando hay base para castigar a alguien y se decide no hacerlo. Y en ese sentido Jehová pues es un ejemplo porque Él no nos ha tratado de acuerdo a nuestros pecados, como dice el Salmo. Muchas gracias, muy bien. Hermano Martín. Y es interesante como menciona el párrafo y como veremos a lo largo de este artículo que también castigar a alguien cuando no se arrepiente o cuando ha pecado pues también es una muestra de misericordia de parte de Jehová. Muchas gracias. Pues seguimos, párrafo 3. En este artículo veremos la respuesta que da la Biblia a estas 3 preguntas. ¿Por qué muestra misericordia Jehová? ¿Qué relación hay entre la disciplina que se da con firmeza y la misericordia? ¿Y qué puede ayudarnos a mostrar esta cualidad? Estupendo. Pues, ¿qué preguntas analizaremos en este artículo? Hermana Mateus. ¿Por qué muestra misericordia Jehová? ¿Qué relación hay entre la disciplina que se da con firmeza y la misericordia? ¿Y qué podría ayudarnos a mostrar misericordia? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues después de estos párrafos de introducción, estamos preparados para ver la respuesta a esta primera pregunta. ¿Por qué muestra misericordia Jehová? Vamos a leer el párrafo 4. Por amor. El apóstol Pablo escribió por inspiración que Dios es rico en misericordia. En este contexto, Pablo se refería al hecho de que Dios le da a sus siervos ungidos imperfectos la esperanza de vivir en el cielo. Pero Dios no les muestra misericordia únicamente a los cristianos ungidos. David dijo en un salmo:
Jehová es bueno con todos, y su misericordia se ve en todas sus obras. Muchas gracias. Pues la pregunta del párrafo 4, ¿por qué muestra misericordia Jehová? Hermano Gómez, por favor. Pues es por amor, y sabemos que es por amor, por lo que muestra esta cualidad. No solo le muestra esta misericordia a los ungidos, a lo que se refiere Pablo en el texto de Efesios, sino que como Jehová, tal y como dijo David en Salmos, es bueno para con todos y nos ama a todos. Por eso su misericordia también se ve en sus buenas obras. Magnífico. Muchas gracias. Hermano Cobollo. Así, el amor de Jehová lo motiva para ser misericordioso y siempre que hay razón, muestra misericordia. No solamente siempre que hay razón, sino que busca la manera de mostrar misericordia a los que le dan razón para ello. Cierto, gracias. Hermano Sanz. Sí, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, se relacionan ambas cualidades. De hecho, el apóstol Pablo dice que Dios, que es rico en misericordia, debido al gran amor con que Él nos amó, nos dio vida junto con el Cristo. Así que, como se ha comentado, esa extensión de su amor y de misericordia se aplicó en el caso de los ungidos cuando les da la oportunidad de vivir en el cielo. Muy bien, ¿no? Muy bien. Está bien clara la relación entre esas dos cualidades. Muchas gracias. Párrafo 5, por favor. Jesús sabe mejor que nadie que a Jehová le encanta mostrar misericordia. Durante miles de años, Él estuvo con su Padre en los cielos antes de venir a la tierra. En muchas ocasiones vio cómo les mostraba misericordia a los seres humanos pecadores. Cuando enseñó a otros, Jesús a menudo resaltó esta hermosa cualidad de su Padre. Pues, ¿cómo aprendió Jesús que Jehová es misericordioso? Hermano Martínez. Sí, pues durante todo el tiempo que él estuvo en el cielo junto con su Padre, él tuvo muchas ocasiones para ver la misericordia que mostraba a los seres humanos cuando pecaban. Cierto. Muy bien. Hermano Palau. Es muy bonito el proverbio 8:31 al final, donde dice, y les tenía cariño especial a los seres humanos. Y es increíble como a pesar de lo muy imperfectos que somos, pues Jehová nos tiene mucho cariño y este cariño está reflejado también en Jesús. Sin duda. Qué bien. Hermano Teruel. Sí, Jesús vio en directo las palabras del Salmo 78, ¿no? Dice que Jehová se sintió herido en sus sentimientos, se sintió entristecido cuando esos siervos de Jehová no le adoraban de manera correcta, y Jesús veía que Jehová sufría, pero como los amaba tanto, les volvía a mostrar esa misericordia, y le impactó tanto que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hablaba mucho sobre esa cualidad de Jehová, así que de seguro le impresionó mucho de su Padre. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Pues seguimos. El párrafo 6, por favor. Como vimos en el artículo anterior, Jesús contó la conmovedora parábola del Hijo Pródigo para enseñar que a Jehová le encanta mostrar misericordia. El hijo de la parábola se fue de su casa y malgastó su herencia llevando una vida desenfrenada. Con el tiempo se arrepintió de la vida inmoral que había llevado, se humilló y regresó a su casa. ¿Cómo reaccionó su padre? El joven no tuvo que esperar mucho para averiguarlo. Jesús dijo, cuando él todavía estaba lejos, su padre alcanzó a verlo y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó con ternura. En vez de humillarlo, el padre le mostró misericordia, lo perdonó y lo aceptó de nuevo en su familia. El hijo había cometido muchos pecados, pero su padre lo perdonó porque se había arrepentido. El Padre misericordioso de la parábola representa a Jehová. Con este conmovedor ejemplo, Jesús enseñó que su Padre desea perdonar a los pecadores que se arrepienten de corazón. Muchas gracias, Manutey. La pregunta 6. ¿Qué parábola contó Jesús para ayudarnos a ver que su Padre es misericordioso? Hermana Sanz. Pues Jesús contó la parábola del hijo pródigo. Vemos que en esta parábola el hijo se fue de su casa, malgastó la herencia de su padre, llevando una vida inmoral. Pero vemos que con el tiempo este hijo pues se arrepintió de su conducta, se humilló y regresó a su casa. Excelente. Muchas gracias. Hermano Martínez.
La imagen muestra muy bien la actitud del padre. Probablemente muchas tardes estuvo ahí mirando por el camino y el hijo no aparecía. Un día apareció y qué bonita actitud la del padre. Podía haberlo humillado al hijo, haberle dicho: has dilapidado la fortuna, vaya nombre que me has dejado aquí entre mis vecinos, pero le vemos con una actitud misericordiosa, le abre los brazos, el hijo está arrepentido, lo acepta como un hijo valioso de la familia, como es Jehová. Estupendo. Muchas gracias. Hermano López. Y en la ilustración, también en la lámina que se muestra, no se queda ahí en el balcón esperando a que llegue hasta la puerta y entonces ahí le muestra misericordia, ¿no? Se le ve seguramente fue corriendo por ese camino hasta que se lo encontró y allí seguramente lo abrazó, lloraron los dos y qué feliz se sintió y qué ganas tenía de que ese hijo volviera y ahora era de nuevo su hijo. Así la misericordia era una muestra de acción por parte de ese padre cariñoso. Muy bien. Hermano Islas. También un detalle de la imagen que me llama la atención es que lo vio y lo reconoció cuando todavía estaba lejos. Quizás solo con su silueta ya se dio cuenta de quién era, no se había olvidado de él, sabía quién era, sabía que era su hijo, vio que se estaba acercando y se conmovió de ver el esfuerzo que estaba haciendo por regresar. Así que eso refleja también muy bien los sentimientos de Jehová cuando una de sus ovejitas se ha alejado y empieza a hacer todo lo posible por regresar. Jehová no se ha olvidado de esa ovejita, sabe quién es y está viendo todo lo que está haciendo por regresar. Muchísimas gracias. Muy bien. Hermana Martínez. Y en el versículo 22 de Lucas 15 dice que les pide que le pongan un anillo y unas sandalias y el hecho de que le pusieran el anillo era prueba de que ahora este hijo volvía a ser de pleno derecho en la familia, o sea, le restableció todos sus derechos a pesar de la cantidad de pecados que había cometido. El padre vio que realmente estaba arrepentido y eso hizo que le devolviera de nuevo pues toda esa dignidad que tenía antes como hijo suyo. Excelente. Gracias, hermano Martín. Y las palabras también de este relato de Lucas 15, al final, el versículo 24, describen muy bien esa misericordia y ese amor que siente Jehová por los pecadores arrepentidos, ¿no? Cuando menciona que este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Así que este párrafo vuelve a mencionar que a Jehová le encanta mostrar misericordia, así que a aquellos pecadores que se arrepienten. Preciosa la frase, ¿verdad? A Jehová le encanta mostrar misericordia. Bueno, pues veamos otra razón por la que Jehová es misericordioso, párrafo 7. Por su sabiduría incomparable. La sabiduría de Jehová es algo más que una cualidad fría e intelectual. La Biblia dice que la sabiduría de arriba está llena de misericordia y buenos frutos. Tal como un padre amoroso, Jehová sabe que su misericordia beneficia a sus hijos. Esta les da esperanza aunque sean imperfectos. Por su infinita sabiduría, les muestra misericordia siempre que encuentra una razón para hacerlo, pero ejerce esta cualidad en perfecto equilibrio. Como es tan sabio, nunca se va al otro extremo y se vuelve permisivo. Pues pregunta 7. ¿Qué relación hay entre la sabiduría de Jehová y su misericordia? Hermano Sanz. Porque la sabiduría de Jehová, lejos de ser una cualidad simplemente intelectual y fría, está cargada de sentimientos. De hecho, en Santiago 3:17, la Biblia expresa que la sabiduría de arriba es, aparte de pacífica y razonable, también dice que está llena de misericordia. Así que van de la mano ambas cualidades. Muy bien. Hermano Fior. Y a lo mejor nos cuesta un poquito entender esto si hemos nacido en una familia donde quizás nuestro padre no nos ha mostrado cariño especial o compasión o incluso nos ha tratado mal. Pero como nos enseña Isaías 49:15, hasta una madre podría olvidarse de su bebé, pero eso no ocurre con Jehová. Jehová es un Dios sumamente misericordioso y compasivo, como estamos viendo, y es parte o es una muestra de la sabiduría que Él manifiesta.
Magnífico. Gracias. Muy bien. Hermano Cogollo. Así la sabiduría de Jehová le permite desplegar misericordia de una forma perfecta, equilibrada. Tal como hemos leído, se ha mencionado Santiago 3:17, es llena de misericordia, dicha sabiduría, buenos frutos, no es, es imparcial y no es hipócrita. Todo esto permite para que Jehová no se vaya de un extremo a otro, no sea demasiado permisivo y la despliegue en su estado más perfecto y equilibrado para el beneficio de sus siervos. Muchas gracias, hermano Cogollo. Muy bien. Ivana López. Sí, precisamente el Salmo 103:13 nos ayuda a entender esa actitud de Jehová, porque dice que tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos, Jehová les ha mostrado misericordia a los que le temen. Y es cierto, porque un padre está deseando perdonar a su hijo, sabe que es imperfecto, que tiene malas tendencias, que se equivoca, que comete errores, pero sabe que también tiene que disciplinarlo, ponerle normas, enseñarle principios por su propio bien. Pues es un poquito lo que Jehová hace, ¿no? Como un padre está deseando perdonarnos porque nos entiende que somos débiles, pero también entiende que si es necesario tiene que corregirnos por nuestro propio bien. Qué bien. Muchas gracias. Magnífico. Pues seguimos, párrafo 8. Ahora bien, supongamos que un siervo de Dios decide a propósito llevar una vida de pecado. Entonces, ¿qué habría que hacer? Por inspiración, el apóstol Pablo escribió: dejen de relacionarse con esa persona. A los pecadores que no se arrepienten se les expulsa de la congregación. Es necesario hacerlo para proteger a los hermanos fieles y para reflejar la santidad de Jehová. Pero algunos piensan que la expulsión no es una muestra de la misericordia de Dios. Veamos si eso es cierto. Pues párrafo 8 pregunta, ¿qué es necesario hacer a veces y por qué? Hermana Tei. Pues cuando un siervo de Dios decide a propósito llevar una vida de pecado y no se arrepiente, pues se siguen las instrucciones que se escribieron por inspiración a Pablo, que dicen dejen de relacionarse con esa persona. Entonces se les expulsa de la congregación. Muchas gracias. Muy bien. Hermana Martínez. Noemí. Y el por qué se hace eso es a fin de proteger al resto de la congregación y así poder reflejar la santidad de Jehová. Gracias, muy bien. En esas situaciones, ¿qué pudieran pensar algunas personas? Hermana Fiel. Pues que Jehová no está demostrando misericordia. Entonces vamos a ver si eso es así o no. Muy bien, muy bien. Pues podemos resumir estos párrafos que hemos analizado, que muestran por qué Jehová es misericordioso. 2 razones básicas, hermano Sanz. Hemos visto la primera, que es por amor, como nos ama, busca cualquier manera de mostrar misericordia cuando hay una razón para hacerlo, y por su sabiduría busca la forma equilibrada de ejercer dicha misericordia. Muy bien, muy bien. Pues siguiente subtítulo, ¿puede ser la expulsión una muestra de misericordia? Párrafo 9, por favor. Cuando se anuncia en una reunión que alguien a quien queremos ya no es testigo de Jehová, sentimos una profunda tristeza. Puede que nos preguntemos si era necesario expulsarlo. ¿De verdad es la expulsión una muestra de misericordia? Sí, lo es. Si alguien necesita disciplina, lo más sabio, misericordioso y amoroso es dársela. ¿Puede la expulsión ayudar a un pecador que no se arrepiente a cambiar de actitud? Sí. Muchos que han cometido un pecado grave se han dado cuenta de que las medidas firmes que los ancianos tomaron fueron la sacudida que necesitaban para recobrar el juicio, cambiar su conducta y volver a los brazos de Jehová. Pensemos en este ejemplo. El pastor de un rebaño se da cuenta de que una de sus ovejas está enferma. Él sabe que para tratar esta enfermedad en particular tiene que aislar a la oveja del resto del rebaño. Pero las ovejas son seres sociales, quieren estar con los demás y tienden a alterarse cuando las sacan del rebaño. Entonces, si el pastor aísla a una oveja para tratarla, ¿significa eso que está siendo cruel con ella? Claro que no. Sabe que si permite que la oveja siga con el rebaño, la enfermedad se extenderá. Así que aislando a la enferma, protege a todo el rebaño.
Muchas gracias. Pues la pregunta para estos párrafos, la parte A, de acuerdo con Hebreos 12, 5 y 6, ¿por qué podemos decir que la expulsión es una muestra de misericordia? Podemos leer primero esta cita bíblica. Un voluntario, por favor. Hermana Sanz. Y se han olvidado por completo del consejo que se les dirige a ustedes como si fueran hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová, ni te rindas cuando Él te corrija, porque Jehová disciplina a quienes ama. De hecho, castiga a todo el que recibe como hijo. Muchas gracias. Pues según estas palabras, ¿por qué podemos decir que la expulsión es una muestra de misericordia? Hermano Mateos. Pues tenemos la seguridad de que Jehová siempre nos va a mostrar misericordia y quiere lo mejor para nosotros. Y en ocasiones el tipo de disciplina que necesitamos para abrir los ojos y cambiar nuestra manera de actuar puede ser la expulsión. Así es. Gracias. Hermano Martín. No, y como menciona el párrafo, y seguro que nosotros conocemos algún caso directo, ¿no? Muchos hermanos han reconocido precisamente eso, que esa disciplina que recibieron, esa expulsión, fue, como también menciona el párrafo, esa idea, fue la sacudida, ¿no? Lo que realmente le hizo volverse y arrepentirse de lo que había hecho. Gracias, muy bien. Hermano Teruel. Así vemos que el objetivo de la expulsión no es condenar a esa persona, sino salvarla. El objetivo que desea es que cambie esa conducta y que pueda volver a recobrar ese juicio y vuelva a Jehová. Muy bien. Hermana Islas. Sí, tanto en el texto de Hebreo que se leyó como en Proverbios 13:24 se compara a la disciplina que se le da a un hijo. Y si uno piensa en un niño al que jamás se le ha corregido, jamás se le ha disciplinado, pues en realidad el que va a sufrir más es el propio niño, ¿verdad? Porque va a tomar decisiones que después se va a arrepentir. Y es más, hasta podría pensar que sus padres no lo aman. Entonces es lo más misericordioso y amoroso en estos casos. Vaya que sí, muy bien. Muchas gracias. Hermano López. Y de acuerdo con ese versículo, el apóstol Pablo empieza mencionando en el versículo 5 que se han olvidado por completo del consejo. Y también dice que menosprecian, dice no menosprecies. Cuando eso sucede, cuando alguien hace todo eso, lo normal es que haya un castigo. Aun con todo, Jehová siempre está listo para mostrar misericordia cuando es posible. Excelente. Muy bien. Pues la parte B, ¿qué ejemplo nos ayuda a entender, si cabe mejor, ese punto? Hermano Fiol. Pues el ejemplo de la necesidad de poner en cuarentena, por así decirlo, a una oveja que está enferma. ¿Por qué lo hace el pastor? No lo hace porque odie de manera especial a la oveja, sino ve la necesidad de protegerla, para quizás cuidarla de manera especial, pero al mismo tiempo también para proteger al resto del rebaño de que se contagie de esa enfermedad. Muy bien. Hermano Corancio Martínez, por favor. Es interesante el texto que nos anima a comparar el final del párrafo 10, Levítico 13, 3 al 4, donde aquí se dice que si alguien se contagia de lepra tenía que aislarse durante 7 días, separarse del resto del grupo. Y claro, en este caso nadie pone en duda de que había que aislarlo, ya que era evidente de que era lo mejor para todos. Y de la misma manera, no hay que dudar de que cuando alguien peca y no se arrepiente, la expulsión es lo mejor para todos. Gracias. Hermano Martínez. Y la ilustración que bien transmite todo esto, ¿verdad? Es una imagen muy bonita ver ahí en el fondo al rebaño y a esta oveja que está enferma, solita, pero no vemos al pastor que está golpeándola, está enfadado con la oveja, la trata con cariño, cierra la puerta, va a estar un tiempo ahí de cuarentena solita y después volverá otra vez al rebaño. Eso transmite muy bien la idea de la expulsión. Muy bien, gracias. Mano Sanz. Sí, de nuevo en la ilustración se observa que es un tema de perspectiva. Para la oveja que está encerrada sola, pues
como es un ser social por naturaleza, pues se va a ver triste, ¿no? Pero no obstante está cerca del resto del rebaño, simplemente es un cuidado que el pastor le está dando de forma amorosa, misericordiosa, para que se recupere lo antes posible y pueda volver sana al resto del rebaño. Muy bien, ¿no? En esta triste época en la que estamos viviendo, pocos cuestionarían lo sabio de esa medida, ¿verdad? De poner a alguien en cuarentena. Párrafo 11. Podríamos decir que un expulsado es como esa oveja, pues está enfermo en sentido espiritual. Como algunas enfermedades físicas, la enfermedad espiritual puede ser muy contagiosa. Por eso, en algunos casos, es necesario aislar a la persona de la congregación. Esta medida disciplinaria es una expresión del amor que Jehová siente por los miembros fieles del rebaño y puede tocar el corazón del pecador y hacer que se arrepienta. Mientras éste está expulsado, tiene la posibilidad de asistir a las reuniones, donde puede recibir alimento espiritual y fortalecer su fe de nuevo. También puede conseguir publicaciones para su uso personal y ver JW Broadcasting. Y cuando los ancianos observan que va haciendo cambios, de vez en cuando pueden darle consejos y guía para ayudarlo a recuperarse y que pueda ser readmitido como testigo de Jehová. Pues la parte A. ¿Por qué puede compararse la persona expulsada a una oveja enferma? Hermana Martínez. Porque igual que esta oveja enferma, si hubieras continuado con todo el rebaño, podría haberlo contagiado, también si se permitiera en la congregación que personas que practican pecados graves y continúan practicándolos, no están arrepentidos, si siguen en la congregación, pues claro, sería un peligro para el resto de los hermanos, un mal ejemplo que otros podrían seguir y entonces se corrompería la congregación. Muy bien, estupendo, muy bien. Pues la parte B, ¿con qué ayudas cuentan los expulsados? Manuel Gómez. Pues cuentan con muchas ayudas para que se puedan seguir beneficiando en sentido espiritual, pueden seguir asistiendo a las reuniones para recibir este alimento. Para su uso personal también pueden conseguir publicaciones o a través de los vídeos y el canal JW Broadcasting, por ejemplo. Así es, muy bien, sí señor. Hermano Sanz. Y quizás en una fase posterior, cuando los ancianos van viendo esos cambios, ese esfuerzo de la persona por volver, pues también de vez en cuando pueden darle consejos, guía, para que se siga recuperando y que pueda ser readmitido pronto. Gracias, muy bien. Hermano Palau. Pues en cualquier caso vemos como esta oveja enferma es apartada, pero en ningún caso es abandonada. Entonces vemos como Jehová se sigue encargando de que reciba ciertos cuidados para que su espiritualidad siga creciendo y en un futuro poder volver. Muy bien, detalle interesante. Manafiol. Y el artículo del que se hace referencia aquí, cómo reparar su amistad con Jehová, pues cita de Isaías 1:18 y es una invitación personal de Jehová. Allí él dice, vengan y arreglemos las cosas entre nosotros. Así Jehová tiene los brazos abiertos y está más que dispuesto a que todas aquellas personas que por alguna razón se han separado de la congregación regresen a él. Muy bien, gracias. Manu Divaga. Sí, es interesante también que en este artículo se encuentran ayudas prácticas directamente enfocadas para las personas que están expulsadas, ¿no? Fuera de la organización. Póngase metas razonables, explica, ¿no? Hablar a menudo con Jehová, estudiar la Biblia con regularidad, volver a hacerse amigo de los hermanos. Es decir, vemos el interés de Jehová, ¿no? Cuando una persona pues se arrepiente y vuelve a la congregación, pues metas prácticas para que la acogida pues sea más fácil. Muy bien, muy bien. Pano Martínez, Conación. Sí, también en este artículo está hablando acerca de lo que pueden hacer los ancianos, lo que sin duda pueden ayudar mucho en este momento que tampoco es fácil para el readmitido cuando vuelve, a que sientan también la misericordia de Jehová. Eso es, muy bien. Si echamos un vistazo de nuevo a la imagen para estos párrafos, pues nos fijamos en la cara del pastor, o sea, ¿qué siente la oveja? Pues podemos imaginarlo, ¿no? Pero ¿qué siente el pastor? Hermano López.
Pues el pastor quiere a la oveja, la echará de menos durante el tiempo que está ahí, que no puede estar con las demás. Desea pronto, creo que la mirada es a ver si te recuperas pronto, a ver si te recuperas pronto, porque lo que quiero es que vuelvas a estar con el resto. El pastor está triste, como lo estará Jehová también. Así, todas esas cualidades son muy bonitas. Las tiene que ver la oveja que está en esa situación de enfermedad, y seguro que si da los pasos para recuperarse, el pastor rápidamente la volverá al redil. Qué bien, sin duda. Muy bien. Pues seguimos la lectura del párrafo 12, por favor. Es importante recordar que solo se expulsa a los pecadores que no se arrepienten. Los ancianos saben que este es un asunto serio, que no se puede tomar a la ligera. Y también saben que Jehová disciplina hasta el grado debido. Aman a sus hermanos y no quieren hacer nada que vaya a dañar su relación con Jehová. Pero a veces lo amoroso y misericordioso es sacar de la congregación al pecador. Párrafo 12 pregunta: ¿qué medida amorosa y misericordiosa pueden tomar los ancianos cuando un pecador no se arrepiente? Hermano Martínez. Pues pudiera parecer una respuesta extraña, pero es la respuesta correcta. Lo amoroso y misericordioso es sacar de la congregación al pecador. Jeremías dice que Jehová disciplina hasta el grado debido. Pues el grado debido a veces puede ser que la persona salga de la congregación porque su proceder ha sido tan inapropiado, no hay obras propias de arrepentimiento. Es un proceso doloroso, como poner un hueso en su sitio, pero a veces es lo ideal para que el pecador recobre el juicio. Muy bien. Hermano Martín. Y es muy bonito, ¿no?, como el párrafo nos hace reflexionar en los sentimientos de aquellos que tienen que poner en práctica esa disciplina o llevarla a su fin, esa disciplina de parte de Jehová, que son los ancianos, ¿no? Dice que ellos no se toman a la ligera este asunto, saben que es algo muy serio. Dice, como se ha mencionado, que la ejercen hasta grado debido. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque aman a sus hermanos y saben que cualquier cosa que ellos no hagan bien, que no lo hagan motivados por el amor, podría perjudicar a la relación de estos hermanos con Jehová. Muy bien, interesante reflexión. Hermana López, por favor. Sí, me gustan mucho las palabras de Jeremías 30, la primera parte del versículo, porque Jehová, dirigiéndose a los israelitas, les dice: yo estoy contigo para salvarte. Voy a exterminar a las naciones, pero a ti no te voy a exterminar. Y después es cuando dice: pero te disciplinaré hasta el grado debido. Así que incluso cuando Jehová les recordaba que debería disciplinarles hasta el grado debido, también les estaba reafirmando que Él estaba con ellos, dispuesto a perdonarles y a salvarlos cuando ellos lo fuera necesario. Qué bonita idea, muy bien, muchas gracias. Hermano Martínez. Sí, es interesante el saber que realmente la relación con Jehová se daña en el momento que el hermano comete el pecado. La expulsión es una medida más para ayudarle a volver a estrechar su relación con Jehová. Así es. Excelente, muchísimas gracias por vuestros magníficos comentarios. Muy bien. Pues párrafo 13, por favor. Veamos cómo atendió el apóstol Pablo en el siglo I el caso de un pecador que no estaba arrepentido. Este cristiano de Corinto tenía una conducta inmoral, pues estaba viviendo con la esposa de su padre. ¡Qué escandaloso! Jehová le había dicho a la antigua nación de Israel: el hombre que se acuesta con la esposa de su padre le ha traído deshonra a su padre. Los dos deben morir sin falta. Claro, Pablo no le podía decir a la congregación de Corinto que ejecutara a aquel hombre, pero sí le dijo que lo expulsara. La conducta inmoral de este hombre estaba afectando a una parte de la congregación. Incluso había algunos que pensaban que no se trataba de un pecado tan grave. Bien, pues ¿por qué hubo que expulsar a un cristiano de la congregación de Corinto? Hermana Tei. Pues tenía una conducta inmoral tan grave que ni siquiera se daba entre los no creyentes, dijo Pablo, y no estaba arrepentido. Estaba viviendo con la esposa de su padre, algo que Jehová había dicho expresamente a la nación de Israel que condenaba. Muy bien. Hermano Cobollo.
Y esta medida también servía de protección para la congregación, porque parece ser que este caso estaba afectando a la congregación, a algunos. El versículo 2 de 1 Corintios capítulo 5 dice: ¿y ustedes se sienten orgullosos? ¿No deberían estar lamentándose para que se saque de entre ustedes al hombre que ha hecho eso? Lo cual indica que parece que algunos no lo veían tan mal. Así vemos que esta acción de expulsar le ayudaba al pecador y también protegía a la congregación para que vieran las cosas como Jehová las ve. Eso es. Gracias, hermano Félix. Hermano Martínez, por favor. Y no fue un error puntual, porque dice que vivía con la esposa de su padre. O sea que ese hecho ya demostraba que no estaba arrepentido del pecado que había cometido. Pecado que de haberlo cometido en la época de Israel le habría costado, se habría costado la vida. Entonces, en el caso del cristianismo, pues no se ejecutaba a nadie, pero sí había que expulsar a este pecador impenitente. Gracias, un buen apunte, muy bien. Hermano Islas. Y también pensando en lo que dice el versículo 2 de 1 Corintios 5, esto pues ilustra bien que una enfermedad espiritual puede ser tan contagiosa como una enfermedad física y que por eso hay que dar el tratamiento correcto para curar esa enfermedad. Muy bien. Pues párrafo 14, por favor. Algún tiempo después, Pablo se enteró de que el pecador había hecho cambios y se había arrepentido de verdad. Aunque el hombre había manchado el nombre de la congregación, Pablo les dijo a los ancianos que no quería ser demasiado severo. Les dio la siguiente instrucción: deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo. Y les explicó por qué, para que no se sienta abrumado por estar demasiado triste. Pablo sintió lástima por este hombre que se había arrepentido. El apóstol no quería que se sintiera tan abrumado y aplastado por la culpa que dejara de buscar el perdón. Pues, ¿cómo le mostró Pablo misericordia al hombre expulsado de Corinto y por qué? Podemos leer 2 Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 8 y 11 para responder a esta pregunta. Hermana Martínez, por favor. Ahora bien, si alguien ha causado tristeza, no me ha entristecido a mí, sino a todos ustedes hasta cierto punto, para no ser demasiado severo en lo que digo. Ese hombre ya tiene suficiente con la reprensión que le dio la mayoría. Ahora deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo para que no se sienta abrumado por estar demasiado triste. Por lo tanto, les aconsejo que le confirmen que lo aman. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque no desconocemos sus tácticas. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿cómo le mostró Pablo misericordia al hombre que había sido expulsado en la congregación de Corinto? Hermana Islas. Sí. Cuando se dio cuenta que este hombre se había arrepentido y había hecho cambios, él se preocupó, ¿verdad?, por él, y entonces le pide justamente que no se le trate con demasiada dureza para que este hombre no se sintiera abrumado y no dejara de pedir el perdón de Jehová. Muy bien. Hermano Gómez. De hecho, el versículo 8 nos muestra también la actitud que tenía que tener el resto, confirmarle que lo amaban. Y por eso los ancianos hacen hoy lo mismo también, muestran ese amor, esa misericordia, pero incluso no solo ellos, si al final el pecador vuelve a la congregación, todos mostramos también esa misma actitud para con él. Así es, gracias. Hermano Divaga. Y vemos que Pablo supo imitar a Jehová a la perfección aquí, ¿no? Porque vemos que supo buscar el equilibrio perfecto entre no tomarse a la ligera el pecado que cometió, pero a su misma vez ser misericordioso con la persona. Y eso lo notamos pues en el versículo 7, por ejemplo, ¿no? Deben perdonarlo bondadosamente, consolarlo. O el versículo 8, ¿no? También como ya se ha comentado, confirmarle que lo amáis. Vemos el cariño que había detrás también. Muy bien. Manu Sanz. Y sobre todo porque ya se le había aplicado la disciplina. En el versículo 6 decía, ese hombre ya tiene suficiente con la reprensión que le dio la mayoría. O sea, el trato de expulsarle, sacarle de la congregación, el negarle saludo, como dijo en la primera carta, pues ya había sido una medida disciplinaria. Se le había mostrado misericordia, se le había ayudado, ahora era el momento de mostrarle misericordia, confirmándole que sí le amaba.
Eso es. Manuel López. Y esa idea de la misericordia se resalta muy bien en las etapas en las que se trata el caso. Por ejemplo, en la primera carta, al principio de la primera carta, Pablo dice expulsen al hombre. Y es en la segunda cuando dice, este hombre ya está arrepentido. ¿Cuándo se escribió la primera carta? Fue desde Éfeso y alrededor del año 55. Y la segunda, desde Macedonia ese mismo año. Con lo cual posiblemente pasó muchos meses o quizá un año. Pero lo importante del caso no era el tiempo, sino que la persona estuviera realmente arrepentida. Excelente apunte. Muy bien. Gracias, hermano Sanz. Y en el versículo 11 también veíamos una razón importante por la que había que readmitir a la persona, porque dice que para que Satanás no se aproveche de nosotros. Así que también Satanás va a aprovechar esa posible debilidad si se prolongara en exceso en el tiempo. Si se hubiese demostrado excesiva severidad, pues ahora Satanás habría aprovechado y hubiese desanimado más a la persona. Eso es. La oveja se había curado, ya no tenía que estar apartada del rebaño. Párrafo 15, por favor. Como sucede en el caso de Jehová, a los ancianos les encanta mostrar misericordia. Actúan con firmeza cuando es necesario, pero muestran misericordia cuando es posible si hay una razón de peso para hacerlo. Si no disciplinaran al pecador, no estarían mostrando misericordia, sino que estarían siendo permisivos. Ahora bien, ¿son los ancianos los únicos que deben mostrar misericordia? Pues ¿cómo muestran los ancianos firmeza y misericordia con equilibrio? Hermano Teruel. Pues vemos esta bonita conclusión, una frase que quizás muchos de nosotros nos habremos guardado, que dice que se actúa con firmeza cuando es necesario, pero muestran misericordia cuando es posible y hay razón de peso para hacerlo. Magnífico. Una frase bien clara. Hermana Martínez. Y porque si no se muestra, se da disciplina a un pecador que no se ha arrepentido, pues lo que dice, no estarían mostrando misericordia, estarían siendo permisivos. Y antes veíamos que Jehová es sabio y por esa sabiduría le hace no ser permisivo y dar la disciplina necesaria. Pues en el caso de los ancianos también quieren demostrar sabiduría no siendo permisivos cuando no hay razón para mostrar misericordia. Muy bien, estupendo. Destacábamos antes la frase a Jehová le encanta mostrar misericordia, pues ¿qué se dice ahí de los ancianos? Hermano Martínez. Pues lo mismo de los ancianos, no habla de jueces severos que van por el pecador, sino que les encanta mostrar misericordia y si hay base la deben mostrar. Muy bien, si es posible. Estupendo. Bien, pues hemos visto que la medida de expulsión es una muestra de misericordia cuando se aplica correctamente. Veamos ahora en este subtítulo qué puede ayudarnos a todos a mostrar misericordia. Vamos a leer el párrafo 16. Todos los cristianos queremos ser misericordiosos como Jehová. ¿Por qué? Una razón es que Él no escucha a los que no les muestran misericordia a los demás. Como no queremos que Jehová se niegue a escuchar nuestras oraciones, tenemos mucho cuidado de no ser duros con otros. En vez de tapar nuestros oídos a los gritos del necesitado, siempre estamos listos para escuchar al cristiano que está sufriendo dolor. Además, nos tomamos en serio esta advertencia que nos da la Biblia. El que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia. Si somos humildes y tenemos presente cuánto necesitamos que se nos muestre misericordia, estaremos más dispuestos a mostrarla a otros. Sobre todo, queremos hacerlo cuando un pecador arrepentido vuelve a la congregación. Gracias. ¿Alguien querría leernos, por favor, Proverbios 21:13? Hermana Sanz. El que tapa sus oídos a los gritos del necesitado no recibirá respuesta cuando él mismo llame. Gracias. Pues según estas palabras, ¿qué hace Jehová con los que no muestran misericordia? Hermano Fiol. Pues está muy claro, ¿verdad? Si no somos misericordiosos, no tenemos derecho ninguno a esperar que Jehová nos trate con favor ni nos muestre misericordia a nosotros y, por supuesto, no queremos que eso jamás ocurra. Muy bien, muy bien.
Hermana Mateos. Y tenemos que tener claro que somos igual de imperfectos que todas las personas y que vamos a necesitar misericordia de parte de Jehová. Por lo tanto, siempre queremos mostrar esta cualidad hacia todos. Así es. Muy bien, hermano Martín. Como hemos leído en Proverbios, o sea, todos los días necesitamos orarle a Jehová que nos perdone, no ya cuando cometemos un pecado grave, sino por cosas que hacemos quizás sin darnos cuenta. Todos cometemos muchas torpezas y podría cerrar sus oídos a nuestras oraciones, ¿no? Así que debemos de tenerlo muy en cuenta y es cierto que cuando pensamos en un pecador que se arrepiente, puede que haya muchos sentimientos a veces envueltos. Nosotros haber sido víctimas de ese pecado que ese pecador cometió, ¿no? Pero debemos de pensar en esas palabras, ¿no? En que debemos de verlos como Jehová los ve. Si ya Jehová los ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros, ¿no? Para tener otro punto de vista. Muy buen comentario, gracias. Pues vamos a pasar al párrafo 17, por favor. En la Biblia encontramos ejemplos que nos enseñan a mostrarles misericordia a otros y no tratarlos con dureza. Pensemos en el rey David, alguien que a menudo mostró misericordia de corazón. Aunque Saúl quería matarlo, David fue misericordioso con este rey que Dios había nombrado y nunca trató de vengarse de él o de hacerle daño. ¿Cómo demostró el rey David misericordia de corazón? Hermano Palau. Pues el rey David es un ejemplo sobresaliente a la hora de mostrar misericordia. Por ejemplo, el rey Saúl estuvo durante largo tiempo persiguiéndolo para darle muerte. Y durante este periodo David tuvo muchas ocasiones en las cuales podría haberse vengado y podría haber puesto fin a su persecución y salvar su vida. Sin embargo, David no lo hizo, fue misericordioso y en ningún momento le hizo daño. Así fue, muy bien. Está claro, ¿verdad? Gracias. Pues párrafos 18 y 19. Sin embargo, David no siempre mostró misericordia. Por ejemplo, cuando Nabal, que era un hombre rudo por naturaleza, lo insultó y se negó a darles alimento a David y a sus hombres, David se enfureció y dijo que mataría a Nabal y a todos los hombres de su casa. Gracias a que la esposa de Nabal, Abigail, actuó con rapidez, bondad y paciencia, David no se hizo culpable de derramar sangre. En otra ocasión, el profeta Natán le habló a David de un hombre rico que le robó a un hombre pobre una ovejita a la que le tenía mucho cariño. David se enfureció y dijo: «Tan cierto como que Jehová vive, el hombre que hizo esto merece morir». Él sabía que la ley de Moisés decía que si una persona robaba una oveja, debía dar 4 ovejas en compensación. Pero decir que aquel hombre merecía morir era un juicio demasiado severo. En realidad, Natán puso aquel ejemplo para ayudar a David a entender que él mismo había cometido varios delitos mucho peores. Y Jehová le mostró a David mucha más misericordia que la que David le habría mostrado al hombre del ejemplo de Natán. Muchas gracias. ¿En qué 2 ocasiones David no mostró misericordia? Hermana Fiol. Pues una de esas ocasiones se cita en el primer libro de Samuel y se cuenta como Nabal, un hombre rudo, insultó a David y se negó a darles alimento a él y a sus hombres, y entonces David se enfureció y dijo que iba a matar a Nabal y a toda su casa, a todos los hombres de su casa. Muy bien. Ese fue un caso. El hermano Sanz. Y en otra ocasión el profeta Natán, para darle consejo por pecados graves que había cometido, le puso el ejemplo de un hombre rico que le había robado a uno pobre una ovejita a la que le tenía mucho cariño, y eso provocó en David furia y dijo que tan cierto como que Jehová vive, el hombre que hizo esto merece morir. Fue bastante más severo de lo que pedía la ley de Jehová, la ley de Moisés, porque decía que si una persona robaba una oveja, tenía que darle 4 en compensación. Pero ahora, sin embargo, David estaba aplicando excesivo castigo, diciendo que merecía morir. Eso es. Muy bien. Hermano Martínez. Y es verdad que en ambos casos las cosas se habían hecho mal, ¿no? Nabal lo había hecho muy, muy mal y podríamos decir que merecía algún tipo de castigo, pero
pero David no mostró misericordia, no iba a mostrar misericordia, iba por todos los de su casa. Llevaba 400 hombres armados, así allá habrían muerto un montón de personas. Y en el caso que se muestra aquí, pues sí, esta historia de la ovejita le conmovió mucho a David, pero no fue misericordioso en absoluto. Él había hecho algo infinitamente peor y en este caso había base para manejarlo de otra forma. Muy bien, hermano Islas. Podríamos decir que nos da dos lecciones, ¿no? Estos dos casos. La primera es que cuando no somos misericordiosos podemos terminar afectando a personas que ni siquiera están involucradas en el asunto. O también cuando no somos misericordiosos empezamos a poner nuestros criterios encima de lo que Jehová enseña y podemos ser exageradamente severos. Qué bien, gracias, Manu Islas. Manu López. Y menos mal que Jehová no aceptó el juicio que David estaba emitiendo contra la oveja, porque precisamente era el que iba a recibir él. Y Jehová sí vio que había razón para mostrar misericordia a David en esa ocasión y se la mostró. Y nos ilustra bien esto. Si nosotros actuamos con misericordia, nuestro juicio también sobre nosotros será con misericordia. Eso es. Un magnífico ejemplo, ¿no?, que ilustra lo que hemos ido viendo a lo largo de este artículo. Muchas gracias por vuestros excelentes comentarios, de verdad, ¿eh? Un placer escucharos. Párrafo 20. Notemos que cuando David se dejó llevar por la furia, dijo que Nabal y todos sus hombres merecían morir, y después no dudó en condenar a muerte al hombre del ejemplo de Natán. En este último caso puede que nos preguntemos por qué un hombre que normalmente era tan bueno fue tan severo en su juicio. Pero pensemos en cuál era la situación de David. En aquel momento cargaba con una conciencia culpable. La tendencia a juzgar a los demás con dureza es una señal de mala salud espiritual. Jesús dio esta seria advertencia: dejen de juzgar para que no sean juzgados, porque así como juzguen a otros serán juzgados ustedes. Así que evitemos ser duros con los demás y esforcémonos por ser ricos en misericordia como nuestro Dios. Muy bien, pues ¿qué nos enseña el ejemplo de David? Hermana Sanz. Pues que David, aunque había sido un hombre misericordioso, en aquel momento era tan duro en su juicio porque estaba pasando por una mala situación en sentido espiritual. Así que esto nos enseña que cuando tenemos tendencia a juzgar a los demás con severidad es porque quizás estamos pasando por una mala racha en sentido espiritual. Así que tenemos que tener cuidado, como dice Mateo 7:1-2, que así como juzguen a otros serán juzgados ustedes. Excelente, gracias, muy bien. Hermano Gómez. Y en consecuencia también nos enseña que tenemos que seguir esforzándonos cada vez más por estar activos espiritualmente, tener esa buena rutina espiritual, primero para no tropezar, pero sobre todo para no ver los defectos en nuestros hermanos, ya que al final todos somos imperfectos, pero el que sigamos mostrando ese amor pues nos animará a no ser duros con los demás y sobre todo a seguir perdonando. Hermana Islas. Sí, también nos enseña que aunque en el pasado quizás alguna vez hayamos actuado con misericordia, no quiere decir que automáticamente siempre lo vamos a hacer, sino que en cada situación tenemos que esforzarnos, analizar la situación para ver si no estamos siendo demasiado duros con los demás. Muy bien, muy bien. Echamos un vistazo a la imagen que tenemos para estos párrafos. Manu Teruel. La imagen es muy gráfica, nos ayuda mucho a entender, ¿no?, cómo quizás esa extremada justicia, rudeza, firmeza de David se sentía indignado, ¿no?, pero estaba condenando a ese hombre de manera extrema, ¿no? Pero antes analizábamos en los párrafos anteriores, Jehová le encanta la misericordia. A los ancianos nos tiene que encantar mostrar esa misericordia también, ¿no? En este caso David vemos por su rostro que no está siguiendo esa línea y por tanto la base es un problema espiritual. Muy bien. Qué distinta la cara del pastor a la cara de David en esa situación, ¿eh? Hermana Martínez. Y ahí ya se vio pues la situación espiritual en la que David estaba, ya se había debilitado. Antes recordamos cuando le perdona la vida a Saúl y le corta la cueva
un trozo de la vestidura, dice la Biblia que su corazón lo condenaba, simplemente por eso, porque le había cortado la vestidura al ungido de Jehová. Así que en aquella ocasión mostró misericordia, pero como se ha comentado, eso no le garantizó mostrarla en el futuro. Cuando ya se debilitó, pues cometió errores muy graves y le tuvieron que llamar al orden, ¿no? Como en el caso de Natán. Qué buenas reflexiones. Muchas gracias. De verdad. Párrafos 21 y 22. La misericordia es más que un sentimiento. Implica hacer cosas por otros. Todos podemos pensar en personas a las que ayudar en la familia, la congregación o el territorio. De seguro que hallaremos muchas formas de mostrarles misericordia. ¿Sabemos de alguien que necesite consuelo? ¿Podemos llevarle algo de comer a alguien o ayudarlo de otra manera? ¿Necesita algún hermano readmitido recibir ánimo o el consuelo de un amigo? ¿Podemos llevarles la esperanza de las buenas noticias a otros? Esta es una de las mejores formas de mostrarles misericordia a los demás. Si estamos pendientes, nos daremos cuenta de que a nuestro alrededor hay muchísimas oportunidades de mostrar misericordia. Si demostramos esta cualidad, haremos muy feliz a nuestro Padre Celestial, el Dios que es rico en misericordia. Excelente lectura, hermano Otey. Muchas gracias, de verdad. ¿De qué maneras podemos mostrar misericordia? Hermano Mateos. Pues haciendo cosas por otros. Por ejemplo, si sabemos de alguien que está pasando por una situación triste, podríamos consolarlo o simplemente escucharlo o estar a su lado. Y esto lo podemos hacer con nuestra familia, con los hermanos de la congregación y también con personas que no conocen a Jehová, porque nuestras atenciones y el consuelo que proviene de Jehová puede aliviar sus corazones. Muy bien. Hermana Martínez. La pregunta, ¿necesita algún hermano readmitido recibir ánimo o el consuelo de un amigo? Me hizo pensar que si ya está readmitido es una fuente de alegría, ¿por qué tendría que seguir sintiéndose desanimado? Y la atalaya que veíamos antes en la nota decía que alguien que regresa a Jehová puede seguir sintiéndose culpable o avergonzado durante años. Y el ejemplo de una hermana que estuvo más de 20 años expulsada dijo que le costaba mucho creer que Jehová la pudiera perdonar. Así es que si sabemos del caso de un hermano readmitido que tenga esos sentimientos, pues que le reafirmemos que Jehová lo quiere y que lo ha perdonado. Gracias, muy bien. Hermano Fiol. Y en la Biblia tenemos buenos ejemplos de esto. Por ejemplo, en el capítulo 29 de Job, hablando de él mismo, él tenía por costumbre ayudar a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. Y eso es un ejemplo también para nosotros. Queremos estar atentos a prestar ayuda práctica a aquellos que la necesiten. Muy bien. Hermano Iván. Y en su carta a los romanos el apóstol Pablo destacó una de las mejores maneras de mostrar misericordia mediante la predicación. Esta sin duda que es una de las mejores formas de mostrar misericordia y una excelente oportunidad que tenemos diariamente, ¿no? Así que la pregunta que encontramos, ¿podemos llevarle la esperanza de las buenas noticias a otros? Sin duda que es una excelente manera. Muy bien, gracias por comentar estos textos también. Magnífico. Pues llegamos al final ya de nuestro estudio y podemos responder seguro con concreción las 3 preguntas de repaso. ¿Por qué muestra misericordia a Jehová? Hermano Martín. Vimos 2 razones. Una de ellas es por amor, como Pablo mencionó en su carta a los Efesios. Ahí mencionaba de que gracias a que Jehová es rico en misericordia, debido al amor con el que nos mostró, pues ellos tenían esa recompensa que tenían. Y así que Jehová, como nos ama, pues siempre que es posible, pues nos muestra misericordia. Muy bien, muy bien. ¿Por qué es la expulsión una muestra de misericordia? Hermana Fiol. Porque hace recapacitar a la persona que ha cometido el pecado para que recupere su relación con Jehová y también porque protege a la congregación de esa enfermedad espiritual. Muy bien, magnífico. ¿Y qué nos ayudará a mostrar misericordia a los demás? Hermano Martínez.
Estar fuertes en sentido espiritual, porque la enfermedad espiritual hace que no lo seamos, y recordar que Jehová trata con misericordia si nosotros somos misericordiosos y necesitamos mucha de su parte. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias por vuestros magníficos comentarios, de verdad. Queda bien claro, lo sabíamos, este artículo lo ha confirmado. Jehová es rico en misericordia y nosotros queremos serlo también. No siempre es fácil mostrar misericordia con el equilibrio con que lo hace Jehová. Hemos dicho, a veces implica disciplina. En esos casos no es agradable ni para quien da disciplina ni para quien recibe la disciplina, pero sigue siendo una muestra de misericordia, sabiduría y amor. Y hemos visto que mostrar misericordia no tiene que estar supeditado a situaciones trágicas en sentido material o espiritual en una congregación. A diario surgirán situaciones que nos permitirán mostrar misericordia. No hay que pensar demasiado para ver esas situaciones. No hay que pensar demasiado, pero claro, hay que pensar. El párrafo 22 decía, si estamos pendientes, nos daremos cuenta de que a nuestro alrededor hay muchísimas oportunidades de mostrar misericordia. Si lo hacemos, seremos más felices nosotros y haremos feliz a nuestro Padre Celestial Jehová. Gracias de verdad de nuevo a todos por vuestros comentarios, a hermano Tei también de nuevo por su buena lectura. La canción 43 con la que terminamos resume bien nuestros sentimientos de gratitud por esa preciosa cualidad de la misericordia. Canción 43, titulada Una oración para dar gracias a Dios. Después el hermano Moisés Divaga nos representará en oración. Canción 43.